¿Qué onda, raza? Tenía mucho tiempo, creo que mi último live fue hace 6 meses. Entonces hace rato ya que no hago nada. Saludos a María Fernanda Señas, que me está viendo y que está aquí enfrente de mí. A Casa Malafama, raza de Malafama, y andamos echando la mano. A Sofía, ahí está Sofía, nuestra invitada. A Sergio Molina, saludos, bro. A Eduardo Mayorga, a Genaro. ¿Qué onda, bro? A Samaniego, a Chef Antonio Ojeda, a Ricardo Tala, Roberto Abdala. Bueno, va. Saludos, brothers. Oh, Rubio. Hoy tengo un live muy especial y este live tenía rato persiguiéndolo porque es una de las personas que más admiro y sin duda alguna es alguien a quien tenemos que emprenderle. Su historia de vida es una historia increíble de cómo desde el periodismo se fue a ser autora de un libro, un bestseller que se ha publicado en varios países del mundo y que le ha llevado a ser influencer en redes sociales, a seguir generando contenido, a escribir columnas, a dar cursos, pláticas. Es una mujer bien chingona. Ella es Sofía Macías y Sofía es la escritora de el bestseller Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces vamos a agregar aquí a Sofía para que nos acompañe. Vamos a ver. Jacob, ¿qué onda? Monstruo, sigue metiendo goles. Vamos a ver si Sofía acepta. Hola Roberto, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Pues muy contenta y muy encantada de que ya por fin coincidiéramos y pudiéramos platicar. Qué bonita introducción, por cierto, mil gracias. No, al Te voy a contrario, la chilear. verdad que Pequeño Cerdo Capitalista es un libro que yo creo que todo emprendedor, o no solamente emprendedores, gente que quiera saber de finanzas personales, tiene que leer. Y aparte lo encuentras en todas partes y creo que es una lectura súper accesible y súper educativa o formativa. Y estar platicando con la autora, no creas, me intimida un poco, pero sé que está padre. No, pues muchas gracias, de verdad. Y sí, es muy curioso, pero evidentemente todo el mundo tenemos grandes lagunas en el tema del dinero, como que en México y en toda Latinoamérica tenemos este tema de, "Ay, no hables de dinero enfrente de los niños, o no preguntes cuánto gana alguien porque es de mala educación, o oye, ¿cuánto cuesta esa niña? Shh, o ¿cuánto te costó niña? No, ¿no? O sea, como que tenemos mucho este tema de no hablar de dinero y eso lo hace un tema muy complicado, pero luego si eso le sumas el factor tengo un negocio, ya la molamos, compadre, porque la verdad es que hay grandes ideas que se han ido al traste, no porque no fuera bueno el negocio, no porque no generara ganancias, sino porque de plano el emprendedor o la emprendedora o el empresario o la empresaria de plano traía unos rollos en su cartera que fueron a contagiar al negocio, ¿no? Y eso es lo que le dio al traste. Oye, no, y es fíjate que no tenemos la cultura del ahorro en México. Yo creo que solamente el 40% de los mexicanos ahorran y y de ese 40% todavía creo que algunos medio ahorramos. Pero yo quiero que me cuentes, Sofía, ¿cómo fue esa transición o por qué de repente de tú estar escribiendo, ser periodista en temas financieros, te lanzas a escribir un libro? Pues no me lancé, me lanzaron, como dirían por ahí, Ajá. porque esto fue muy curioso. La verdad es que yo empecé en el tema periodístico un poco porque me gustaba investigar, me encanta leer, soy una ñoña de los libros, por aquí te puedo, o sea, en el canal de YouTube incluso tenemos un montón de reseñas, porque yo honestamente sí creo que todo se arregla a librazos. O sea, si tú tienes un problema, alguien ya tuvo ese problema y lo escribió en un libro. Entonces, por eso a mí me gustaba mucho leer, me gustaba escribir y pues la verdad es que digamos que las fuentes que había, o sea, a mí no me gustaba la política, me daba así como entripado, dije, le voy a acabar dando un grabadorzazo, porque en mis tiempos, cuando empezaba, todavía se usaban grabadoras, un grabadorzazo a un político, o me van a llevar presa por andarme ahí poniendo punk en el meeting o algo por el estilo. Entonces, política no, por salud física y mental. Deportes, ya estaba hasta el gorro de ir a los deportes, de seguir a mi hermano a sus jugó básquet, béisbol, fútbol americano, todo. Entonces dije, yo no puedo ver más deportes en mi vida, con él tuve suficiente.
y pues de espectáculos, pues obviamente no me imaginaba yo de Sofía Chapoy. Entonces, de repente tuve una maestra que nos dejaba unas tareas que era ver el periódico y esas noticias, llegar a la clase a explicar cómo te afectaban a ti en tu vida. Yo dije, wow, qué útil, por fin una clase en la universidad que sirve para algo, porque claro, yo escuchaba el barril del petróleo, la balanza de pagos, todo eso, y decía, bueno, eso para señores calvitos atrás de un escritorio haciendo planes truculentos, claro, o algo así, ¿no? Entonces, cuando empecé en periodismo, en la parte financiera, la verdad es que me di cuenta que esa información te permite hacer cambios muy inmediatos en tu vida y te permite tomar decisiones y me encantó. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó el tiempo, yo estaba editando portada y de pronto pues ya no estaba reporteando tanto y había muchas cosas que aunque sí llegaban a la mesa de redacción, ya no se publicaban en las páginas del periódico. Entonces decidí abrir un blog de forma independiente. O sea, después de estar reporteando, yo hice un proyecto personal y creo que eso es importantísimo. O sea, incluso si tus primeros proyectos personales no pegan, haz algo por tu propia cuenta que no sea lo que te dicen que tienes que hacer en la escuela o lo que te dicen en tu chamba o lo que se estila normalmente en tu negocio. Muchas veces de estos experimentos pueden salir cosas increíbles. Empecé a publicar el blog del Pequeño Cerdo Capitalista en 2008 y me tocó la suerte de que estaba editando portada, entonces me llegaba toda la información, tronó la crisis financiera global, entonces yo tenía información como de primera mano para escribir en el blog, para compartir, pero además me llegaban un montón de preguntas buenísimas y de ahí salían nuevos temas. Entonces, digamos que después de un rato, el blog empezó a tener muchísima, la gente lo leía muchísimo, y de pronto lo encontraron en la editorial. Alguien hizo una reseña en la revista de una aerolínea. En ese avión venía sentado Fernando Esteves, que es el director del editorial. Arrancó la página, así te lo cuenta él, y dice que cuando se bajó preguntó, busquen a esta niña, le dijo a su equipo editorial, y pregúntenle si quiere hacer un libro. Entonces, el libro, en realidad, yo nunca, o sea, yo siempre había soñado con escribir un libro, pero antes de Pequeño Cerdo Capitalista empecé a hacer una novela malísima, cursi, horrorosa, que la hice porque me había cortado mi novio en la universidad, que gracias a Dios nunca vio la luz. Pero no, como que nunca se me ocurrió que las finanzas iban a ser mi libro, pero al final la editorial vio que este era un tema que a la gente sí le preocupaba, que algo tenía ese blog que la gente lo leía muchísimo y que estaba en un lenguaje que no usaban los especialistas. Entonces, pues la propuesta ahora sí que vino a mí más que yo a ella. Oye, ¿y cómo sale el título de Pequeño Cerdo Capitalista? Pues ese es como un insulto que yo me lo tomé como halago, porque una de mis mejores amigas, Alejandra, pues cuando estaba saliendo de la universidad, yo la traía soleada a la pobre con que ahorrara, porque ahorita que estaba viendo con sus papás, y era una astrolongada con el dinero, y ya estaba ganando dinero y no lo administraba, y qué iba a hacer cuando pues, ya realmente viviera sola y todo eso. El caso es que un día yo creo que ya cansada de mi letanía, de haber hecho hasta que le pare, por favor, me dijo, oye, bueno, pero tú, ¿qué haces con tu dinero? O sea, sí, qué padre, invertir y todo, pero ¿tú qué haces con el dinero? Le dije, bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión y este fondo de inversión, una parte está en la bolsa. Bueno, como los dos estudiamos periodismo y éramos estudiambres, me vio con cara de, ¿qué me estás diciendo? Y me dijo así como medio despectiva, eres una pequeña capitalista. Y a mí pues la verdad es que me dio mucha risa porque dije, claro, ese es el prejuicio. Creo que como éramos amigas no me quiso decir que era una cerda capitalista, solamente una pequeña capitalista. Y dije, claro, ese es el prejuicio que tenemos con el dinero. Creemos que eso es para cerdos capitalistas, para gandallas, para la gente que se aprovecha, para la gente que ya tiene muchísimo dinero. Y la verdad es que no, o sea, creo que todos tenemos que tener un poco de inteligencia financiera porque así el esfuerzo que tú haces para generar el dinero, sea en un trabajo, sea en tu propio negocio, y en tu propio negocio hasta más, porque tienes la responsabilidad incluso de otras personas, ¿no? De que sea sustentable tu negocio para que la vida de otros, o sea, no le afecte hasta sus propios ingresos. Entonces, creo que sí, esta parte de ser inteligentes para maximizarlo es parte de no volverte el puerquito de alguien. Entonces, de ahí salió el nombre de Pequeño Cerdo Capitalista. Oye, Sofía, bueno, y a lo mejor esta pregunta está de más, ¿no? Porque la respuesta es muy obvia. ¿Realmente te apasionan tanto las finanzas?
Me encantan. Yo creo que era un pain in the ass con mis amigos. O sea, así como los evangelizadores que van y tocan puertas, pues yo no tocaba O sea, tú puertas. eres esa amiga que te dice, no, ahorra, no gastes, mire. ¿Te sabes la fecha de corte de tu tarjeta, Roberto? ¿Ya estás No, empezando a ahorrar para tu retiro, Roberto? no. Míralo, míralo, míralo. Pongan en los comentarios qué opinan de esa risa nerviosa, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Mira, No, me la reí verdad es porque que aquí enfrente está mi esposa y sonaste igual que mi mujer, entonces por eso me reí. vamos a echarle un montón. ¿Cómo se llama tu esposa? María Fernanda, mira, ven María, para que te vean. La voy a invitar para que la Marifer, saludes. vamos a Mira. echarle un montón a Roberto para que ya cuide más sus Ella, finanzas y ya piense su ella, retiro. ella Hola, es fan tuya, Marifer. ¿eh? Hola. La verdad Ella es tiene tu que agenda, es fan tuya. Oye, es un gastalón. ¿Y qué pasó, Roberto? ¿No que si habías leído el libro? Invierto. Bueno, está bien, lo vamos a perdonar por esta vez. Ya te echaron de cabeza. Oye, pues mira, la verdad es que yo ahorita ya no regaño tanto a la gente. Me pasa un poquito como a los padrecitos, que así como o a los doctores que en las bodas y eso se les acerca a la gente y les cuenta, no, yo sí como bien, doctor, pero y les echan todas sus dolencias. Así pasa conmigo, ¿no? Hay muchas personas que se acercan y me cuentan como sus dolencias financieras, pero la verdad es que yo ya no regaño. Antes sí regañaba, o sea, sí regaño un poquito a mis alumnos del curso de retos financieros, pero ellos saben que es con cariño. Si alguien está ahorita viendo este live, saben que es con cariño. Pero la verdad es que antes cuando empecé, sí, o sea, sí era un tema, me empezó a apasionar por una preocupación muy genuina. La primera nota que me mandaron a reportear fue sobre el tema del bono demográfico. Entonces, esto del bono demográfico, que suena muy técnico, significa que México hasta el 2035 va a tener la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, más grande de su historia, ¿no? O sea, la gente en edad productiva. Pero después del 2035, pues vamos a empezar a volvernos un país más viejito, como en Europa, o no tanto como en Japón, pero pues como en Japón y así. Entonces, a mí como que en esa primera nota me di cuenta que si en México no empezábamos a tomar conciencia del tema del dinero y no empezamos a ahorrar desde ahorita, pues no solamente íbamos a ser un país de viejos, sino de viejos y de pobres. Entonces, eso sí me empezó a aterrar mucho y por eso me salió como mi evangelizadora financiera y demás. Pero además también me di cuenta que el tema del dinero es una cosa que la gente lo ve como muy técnico, pero en realidad es muy personal. O sea, como que creo que al final las historias de dinero siempre tienen que ver con historias de personas. Entonces, por eso se vuelve súper interesante. Y Pequeño Cerdo Capitalista, cuando salió el libro, pues había muchas anécdotas, echaba yo de cabeza a mis amigos. ¿Qué piensas de esa frase que dicen de que dinero llama dinero? Pues, o sea, yo creo que inteligencia alrededor del dinero llama dinero. O sea, como que sí pasa una cosa en el que si tú tienes más dinero ahorrado o dinero que puedes invertir, pues eso puede generar, o sea, el tema de la acumulación de capital sí puede generar que produzcas más o que tengas, pero simplemente porque el dinero lo que hace es que te da opciones. O sea, el dinero te da opciones para crecer, incluso en muchos casos te compra tiempo. Te compra tiempo en muchos sentidos. Te compra tiempo en el sentido que tú puedas pagar a alguien más para que te ayude con algo. O sea, pregúntale incluso ahorita a los papás que están con el tema de la pandemia, quienes pueden tener ayuda y quienes no. Todas las empresas que pueden contratar y las que no. Eso, la verdad es que sí cambia muchísimo y eso tiene que ver con dinero. Entonces, creo que al final, buen uso del dinero atrae más dinero. Sí, fíjate que yo el tema te digo mucho porque mi mamá lo decía, no, dinero llama dinero, pero eso ¿Y ella a qué se refería? en otras personas, pero ahí va, otras personas lo hacían ver como que solamente la gente que tiene dinero puede hacer dinero, pero yo creo que está mal aplicado ese concepto, exactamente, así como tú lo dices. O sea, si tú tienes algo de capital para invertir, pues vas a generar más dinero. Pero si no tienes el hábito del ahorro o de inversión, pues difícilmente vas a hacer más dinero, ¿no? Pero yo lo veía y creo que mucho tiene que ver los extractos socioeconómicos. Y no sé si tú lo veas así igual. Porque dependiendo del extracto socioeconómico es el tabú del dinero. Entonces, ¿cómo le has hecho tú para romper esos paradigmas sociales que tú dices, mira, este es un extracto socioeconómico clase baja? ¿Cómo le haces para romper esos paradigmas con esos jóvenes y esos niños para incentivarlos a que tengan finanzas sanas y que puedan hacer dinero?
Pues, o sea, creo que justo lo que estabas diciendo, más dinero no significa que necesariamente todos tus problemas estén resueltos. De hecho, las personas que no saben usar bien su dinero y que de repente les cae la lotería o una herencia o lo que sea, o sea, incluso hay estudios de la gente que se gana la lotería y que a veces queda hasta más endeudado que antes de habérsela Claro, ganado. Y eso está cañón, porque sí, lo que tiene que ver es el uso. Cuando la gente tiene muy, muy pocos recursos, o sea, digamos, salvo que de verdad estés en pobreza extrema, siempre puedes, o sea, sí puedes ajustar de alguna forma lo que, como vives y lo que haces, ahorrar, aprender a invertir o incluso usar esos ahorros para emprender, porque la verdad es que si tú no arriesgas tu propio capital, sobre todo al principio, es difícil que alguien crea en ti. No sé si esa fue también tu experiencia, Roberto, pero creo que al final uno, o sea, como emprendedor siempre tienes que poner, como tú también, arriesgar tu propio dinero para que otros se quieran arriesgar contigo. No lo sé, ¿tú qué opinas de eso? sí, mira, por ejemplo, al principio suena tabú cuando dicen de que lo valioso no es el capital, sino las ideas, y que muy poca gente tiene ideas y capital es lo que sobra. Pero tú cuando vas arrancando dices, pues yo ni tengo ni capital, ni nadie viene y me ofrece dinero para invertir, entonces te toca a ti entrarle con lo poquito o mucho que tienes. Yo creo que el tema de credibilidad y de confianza es lo que hace que los inversionistas digan, ok, ya vi que Roberto va avanzando, que su negocio sí es viable y que aparte sí es la persona correcta en la cual yo puedo apostar mi dinero. Para mí el tema del dinero, Sofía, es un tema muy complicado en las sociedades. O sea, y más cuando vas comenzando de cero, ¿no? Y, o sea, vamos a pensar que este live lo están viendo unos chavos que van saliendo de universidad, que muy apenas pueden juntar entre los dos 5,000 pesos y que dicen, vamos a ponerle 10,000 pesos, digo, 5,000 pesos cada quien y con 10,000 pesos vamos a poner, no sé, unas tortillas de harina para venderlas en taquitos, ¿no? Entonces, cuando viene el manejo del dinero en las sociedades, es un tema de confianza y de certeza. Porque realmente operar el negocio es un tema de trabajo y de tiempo. Pero las finanzas tienen que ser muy transparentes. Entonces, si un emprendedor no sabe administrar bien las finanzas de sus empresas, puede llegar a romper sociedades. Y eso creo que tú lo has comentado en varios de tus videos. ¿Qué consejo tú le darías a esos jóvenes que nunca han administrado un negocio, que están por iniciativa propia, están queriendo emprender y que tienen ese tabú del dinero en una sociedad? O sea, yo creo que lo primero es, efectivamente, vas a poder ir escalando y como tú dices, en una idea, cuando ya creciste, cuando ya demostraste algo, cuando se ve que claramente hay un negocio, vas a poder conseguir el capital. Pero creo que hay una parte súper básica y es que muchas veces ni siquiera hemos hecho un presupuesto personal nunca. ¿Cómo vas a poder hacer un presupuesto de un negocio? Entonces, Sí, si tú empiezas por decir, ok, ya sé en cuánto estoy, o sea, cuánto tengo disponible, lo que sea, así sean. Yo me acuerdo que yo empecé a hacer mis primeros presupuestos por una razón bastante, se van a reír de mí, pero la verdad es que era mi razón y es igual de válida que supongo que cualquiera. Y es, yo hacía mis presupuestos cuando estaba todavía en la prepa de lo que me daban de mesado, de lo que me daban, o sea, para sí, estudiar, para comer, lo que sea, para poder sacar dinero para los regalos de los novios. Tenía un objetivo. Entonces, creo que esas dos partes, o sea, cuando tienes claro un objetivo y cuando realmente te empiezas a organizar, también cuando empiezas a usar las mejores estrategias para tener buenos hábitos financieros, o sea, como por ejemplo, mucha gente quiere ahorrar, pero si quiere ahorrar como que con el enfoque de las dietas, ¿no? No gasto, no gasto, no gasto, no gasto. A ver, no, o sea, lo que tienes que hacer es más bien en cuanto recibes tus ingresos de la forma que sean, si estos chavos estaban sacando dinero de la beca de su escuela para poder sacar materia para el negocio, o si reciben dinero porque les dan sus papás, o tienen un trabajo a medio tiempo y de ahí van sacando, pues perfecto, en cuanto recibas el ingreso, el tipo que sea, separa la cantidad que quieres ahorrar y si puedes, incluso si eso puede ser automático y se puede a una inversión, ya en México hay opciones de inversión desde 100 pesos en CETES sí. directo, puedes abrir una casa, una cuenta de bolsa en línea con 1,000 pesos, o sea, realmente sí hay muchas opciones, pues entonces es importante que desde el principio hagas ese tipo de hábitos. Entonces, en la agenda de Pequeño Cerdo Capitalista, en esta de retos financieros, tenemos hasta el final un presupuesto que es como para ir viendo cómo entra y cómo sale el dinero, si tus ingresos son variables o si tienes un negocio. Pero todo parte de la misma idea. O sea, si tú empiezas a entender cómo entra y cómo sale el dinero, puedes administrarte a nivel personal y puedes administrar un negocio. O sea, realmente no es tan diferente. O sea, como que al final la gente cree que
que las finanzas son súper complicadas, que necesitas haber sacado, bueno, en cálculo, casi sobresaliente en la prepa. Cuando la realidad es que si tú sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, ya estás armado por lo menos para las partes Sí. más básicas de las finanzas. Entonces, Sí. en el tema de los emprendedores es un poquito, o sea, ni siquiera es un tema muy técnico, es como orden, llevar registros, simplemente comparar, realmente antes de hacer decisiones, pues pensar cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar. Hay muchas personas que emprenden y que salen sin siquiera saber si realmente van a tener una ganancia. Como que hay mucha gente que copia modelos de negocios de otras personas, pero ni siquiera saben si a ellos les sale más caro o más barato. Y a la hora de poner un precio es como casi al tanteo, en lugar de saber pues cuánto me cuesta y no nada más cuánto me cuesta fabricar esto, ¿no? Sino cuánto me cuesta en mi tiempo. Hay muchos emprendedores o dueños de negocios que ni siquiera tienen un sueldo propio, entonces todo el tiempo están como ordeñando el negocio y sacando dinero de ahí, en lugar de pues, ellos tener un sueldo y con eso arreglarse. Y sí, yo sé que al principio no es como que vayas a poder tener un sueldo muy bollante o que sea fácil, pero al menos, o sea, si tienes este orden de, bueno, por lo menos este es primero el negocio, lo demás se tiene que reinvertir, le das chance a crecer, ¿no? Entonces, yo creo que al final, la primera parte de un negocio, como decías tú al principio, la puedes sacar mucho con trabajo y la inversión puede ser mínima, a menos que sea un negocio súper de tecnología. Bueno, en este caso, Sí. primero empieza por hacer una maquetita y hacer pruebas y que la gente vea cómo funciona antes de invertirle realmente todo, ¿no? Pero no es que necesites muchísimo dinero ni para empezar a tener buenos hábitos financieros, ni para emprender. Creo que al final eh, mucho tiene que ver con cómo usas los recursos que tienes a tu disposición. Oye, Sofía, ¿tú crees que esta generación tiene mejor educación financiera que antes? O sea, que, no sé, la generación de los ochentas, noventas. Pues lo que creo es que hay más información disponible. O sea, cuando empezó Pequeño Cerdo Capitalista, que era el blog, la verdad es que sí, o sea, había otros especialistas y muy Es que, buenos libros. ahí va, espérame. A lo mejor ya me ganaste la respuesta. Lo que pasa es que yo creo que Pequeño Cerdo Capitalista llevó las finanzas de una manera digerible a las personas comunes, por así decirlo, gente que no estaba invirtiendo, gente que no estaba jugando la bolsa, que a lo mejor en esa época ni siquiera el término emprendedor era tan sexy como lo es ahorita. No, si Entonces, se yo creo que burlaban de Pequeño Fox con sus Cerdo chancarros, ¿no? entonces, por eso yo digo, yo creo que Pequeño Cerdo Capitalista tiene un gran aporte a las finanzas personales de los mexicanos, a esa cultura, y eso está bien, eso te lo quiero reconocer, Sofía, eso está bien cabrón, güey. O sea, no sé tú, yo creo que has de tener miles de historias de gente que te ha dicho, oye, yo, Rey, gracias a tu consejo hice esto, pero eso es lo que no tiene precio. Yo no sé si eso fue lo que te motivó a hacer lo que estás haciendo, pero yo creo que sin duda alguna ese es un gran valor que tú has aportado a la sociedad. Muchísimas gracias. Pues mira, sí creo que al principio, cuando yo empecé con Pequeño Cerdo Capitalista, las finanzas eran mucho más serias. O sea, eran Claro. técnicas, eran para especialistas, y al menos en México, Pequeño Cerdo Capitalista sí las puso como muy a nivel de cancha y que todo el mundo se diera cuenta que realmente esto, aunque parece bien marciano, lo inventó una persona. Y al inventarlo una persona, todo el mundo lo podemos entender si nos lo explican con las palabras correctas. Y sobre todo, el dinero es algo con lo que vas a convivir toda tu vida. O sea, desde que naces ya eres un gasto, ¿no? Los pañales, la comida, etcétera. Sí. Cuando te empiezan a dar tu mesada, pues la tienes que empezar a administrar a tu domingo. Cuando tienes tu primer trabajo, entonces, si incluso cuando te mueres, sigues teniendo una vida financiera ya después de muerto, ¿no? Que si dejas herencias, si dejas deudas, lo que sea. Entonces, creo que si nos va a acompañar toda nuestra vida, ¿por qué dejar que sea un obstáculo en lugar de utilizarlo a nuestro favor? Sí, sí. Oye, y a ver, ya te voy a preguntar yo algo como papá, porque tengo tres hijos. El proyecto que has hecho con la SEP, cuéntame sobre él. Al final no fue estrictamente bueno, con la CEP de Chiapas trabajé un curso de educación financiera, de un curso de verano de 10 días, y a partir de ese piloto que estuvo padrísimo, que fue una oportunidad increíble porque a mí me tocó capacitar a maestros que no tenían nada que ver con finanzas personales, que habían trabajado en física, uno era matemático, etcétera, entonces nada que ver.
pero fue muy padre ver cómo ellos se lo enseñaban a los niños y cómo los niños además le agarran así, o sea, es impresionante. Los adultos, como tenemos muchos prejuicios respecto al dinero, o sea, cuando tú le vas a dar un taller a los adultos, si son 3 horas, hora y media los estás convenciendo de todas sus telarañas mentales y que pongan atención y que puede funcionar. Y los niños al revés, les suena bien, o sea, te agarran la onda desde el principio, ¿no? Entonces, después de esto, justo salió una serie de libros, por acá lo tengo, que se llaman Tengo Iniciativa, que justo están basados en un estándar de UNICEF que se llama Educación Social y Financiera de la Infancia, y justamente lo que buscan es que los niños tengan educación financiera, habilidades en el tema de emprendimiento y habilidades sociales, porque a veces creemos que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, tener claras tus metas y poder hacer planes para llegar a ellas, eso es una habilidad social, porque es una habilidad interna, pero es una habilidad social. Y eso a su vez te ayuda tanto al emprender como a tener buenas finanzas. Porque claro, si no sabes qué es lo más importante para ti o no tienes un objetivo, pues como para qué vas a ahorrar o Claro. por qué vas a poner en orden como tu relajito o por qué no vas a poder invertir bien, ¿no? Entonces, creo que ese tema es súper interesante en cuanto al tema de niños. Y creo que hay muchas cosas que no nos damos cuenta. O sea, cuando tú eres papá, que tú sí le estás dando una educación financiera a tus hijos. Puede ser buena o puede ser mala, pero ya le están teniendo, porque ellos ven lo que tú haces con el dinero. Entonces, si tú eres organizado, pues ellos se van a acordar de eso. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que mi papá era súper puntual con sus fechas de corte, sus fechas de pago de la tarjeta y que nos explicaba y que pensaba con cuál de las dos pagar, porque si no, no sé qué. Entonces, o sea, como era alguien que estaba enfocado a eso, pues a mi hermana y a mí ni se nos ocurre dar tarjetazo sin pagarlo, ¿no? Sin liquidar como toda la tarjeta. Entonces, creo que al final el ejemplo es súper importante, pero también si tú puedes dar una ayudadita, tú educándote y transmitiéndoles también buenos hábitos. De hecho, en el blog, en tengoiniciativa.com, que es la página de estos libros, tenemos una sección para papás y para maestros, pues con ciertos consejos. Había una señora muy chistosa que nos escribió para preguntarnos que si tenía que pagarle a sus hijos porque hicieran su cama o su tarea. Y nosotros, ¡no! Porque, pues, o sea, como que eso puede ser una tentación, pero dices, a ver, si tú le pagas por lo que es su responsabilidad, el día que no le pagues, ya no lo reconoces No lo va a como algo que hacer. le aporta a la comunidad. No, y fíjate que tocaste un tema bien cabrón, porque, fíjate, a mí me educaron, o sea, en mi casa yo vengo de una familia de esfuerzo, y a mí me enseñaron a trabajar. O sea, yo soy un burrito de trabajo. No me enseñaron el hábito del ahorro, pero sí la inversión. Papá era de los que se sacrificaban todo lo que tuvieran con tal de reinvertir. O sea, podíamos andar pasando penas, pero él seguía invirtiendo y seguía invirtiendo y seguía invirtiendo en equipo, en maquinaria, en lo que él pudiera. Y ahorita de grande yo tengo muchos esos hábitos. Mi mujer es mucho más administrada que yo. Entonces, ahora como papá yo digo, bueno, yo le quiero inculcar a mis hijos no solamente el valor del trabajo, sino quiero también inculcarles ese tipo de valores que a lo mejor no todos los traemos y que no todos los sabemos porque no venimos de una familia que, no sé, que tenga tal visión. Yo me acuerdo mucho que leí el libro de Carlos Slim y ahí hacían una pequeña semblanza de cómo él desde muy joven los involucraba en la toma de decisiones de la empresa. Los sentaba en su comedor y les contaba de que, oye, mira, voy a hacer esta adquisición de tal empresa, o voy a hacer, y les contaba a las empresas y los fue involucrando desde muy pequeños. Y eso creo que, y él lo explica en el libro, ha permitido que sus hijos sean parte y se sientan parte de la compañía, ¿no? Y tú dices, ah, caray, ese consejo lo puedo implementar y no me quita nada, al contrario, me abona mucho. Y yo lo he hecho con mis hijos y yo me doy cuenta cómo a mis hijos de repente le cuento a Rodrigo, porque tengo un tema de inversión en el campo, y le cuento, ah, mira, tengo una empresa que se llama Agronomex y estoy haciendo esto en Tamaulipas. Ay, papá, ¿cómo te fue en Agronomex? Y luego, no sé, Roberto, tengo otros e-commerce y le cuento. Y yo quisiera desarrollarles más el hábito de las finanzas personales, porque como tú lo dices, si ahorita desde niños ellos lo digieren bien, para cuando estén adultos es como cuando juegas un deporte y la memoria muscular siempre está ahí. Entonces, cuando yo supe lo que tú habías hecho con la SEP, para mí fue de que, wow, tenemos que hacer que esto llegue a más padres. Porque así, si invertimos en nuestros hijos, es invertir en el futuro y es invertir en un México más próspero, ¿no? Entonces,
creo yo que vale la pena que nos cuentes, Sofía, ¿dónde podemos comprar tus libros de, ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue el nombre. Tengo iniciativa. Tengo iniciativa, ¿dónde los podemos encontrar? Ahorita se pueden encontrar en el sótano, en la librería El Sótano, que es donde más lo distribuye SM o en SM México. Fíjate que acabas de decir algo que me pareció bien interesante, Roberto, porque qué bueno que tú a tu hijo no lo subestimas. Porque una cosa que peleábamos mucho cuando empecé a hacer este libro con la editorial es que yo le decía, es que ¿por qué tratan a los niños como tontos? Los niños son súper inteligentes. Y no porque ellos tengan acceso al conocimiento, tengan acceso a temas de adultos, les vas a robar su infancia, porque esa es otra cosa que están pensando los adultos, ¿no? O sea, como Sofía, que, somos nosotros los padres los que les hacemos barreras mentales a los niños. sí, y justo pasaba mucho que escribimos un post en Tengo Iniciativa por una señora que decía, oye, es que, o sea, sí, me gusta mucho el tema, yo quisiera que mis hijos sean emprendedores, pero me da vergüenza que anden vendiendo en el vecindario o en la colonia o en el barrio, ¿no? O sea, como que, qué vergüenza, van a creer que no tenemos dinero y no sé qué. Entonces yo dije, oye, pero es que hay muchos, ¿cuántos niños son emprendedores de naturaleza? Y sus papás por vergüenza, por malas concepciones. O sea, ahorita que estabas hablando al principio de este live sobre el tema de lo que de repente tenemos como bloqueos mentales, pues sí, o sea, por segmentos, sí, a veces es como esta parte de, no, solamente tienes que trabajar duro, o no, también había una señora que a sus hijos les decía, bueno, mijos, ahora sí, hoy como reyes y mañana como bueyes, ¿no? Porque ella tenía como esta idea de cuando había, como no siempre había, pues a gastar. Celebra, gasta. Exacto, entonces toda esta idea de lo bailado nadie me lo quita, ¿no? O sea, como que al final yo creo que puedes bailar sin hipotecar tu futuro necesariamente. Entonces creo que al final sí hay muchas cosas que se les pueden inculcar a los niños y que además ellos son mucho más creativos que a veces hasta los adultos porque no tienen, como dices, todas las barreras Oye, mentales. te cuento algo, cuando de repente aparecen esas cosas en redes sociales de que respuestas que solamente un niño de 5 años puede dar, y yo la verdad me meto, o sea, de que, ay, no creo, y me meto y hay cosas que te lo juro que no puedo responder, y luego traigo a Bárbara, la más chiquilla, ah, sí, papá, esto, y dices, wow, cómo mis barreras mentales me hacen sentir que no creo que esa solo sea la solución, ¿no? De repente un niño que tiene que no tiene ninguna barrera construida, dice, ah, mira, esta es la respuesta. Y yo creo que eso es donde nosotros como padres, a final de cuentas, trasladamos muchos de nuestros miedos o muchos de nuestros traumas a nuestros hijos. Y yo creo que ese tipo de aportaciones como las que tú haces, la de Tengo Iniciativa, nos pueden educar a los padres a educar mejor a nuestros hijos. Entonces, y esto es algo interesante, Sofía. Tú, por ejemplo, ahorita que tú eres una persona especializada en el tema, están surgiendo muchos emprendedores y muchos emprendedores están escribiendo libros, mucha gente está dando consejos. ¿Qué piensas de la sobreinformación, donde de repente ya es más valioso generar contenido que generar contenido de valor Pues o fíjate contenido que está muy voraz? chistoso porque el 8 de marzo vamos a tener en Pequeño Cerdo Capitalista una entrevista con una emprendedora que se llama Carla Huerta, que tiene una marca de vinos, tiene o sea, también tiene la parte de las plumas de ciertos estacionamientos y así, tiene varias empresas. Y yo la invité porque en una cena de Zoom, ella estaba contando que si algo le atacaba, eran todas estas incubadoras o todos esta corriente también de emprender solo con inspiración. Claro que la pasión es importante, claro que la inspiración es importante, pero ella decía, me choca porque llegamos y todo es como la idea de negocios, la inspiración, tú puedes, motivación, y oye, ¿y cuándo vamos a ver lo de la parte legal? Eso luego lo ven, no hay problema. Oye, ¿y la parte de impuestos? No, eso luego lo ven, no hay problema, ¿no? Y dice que también, por ejemplo, cuando hay TikToks de los 10 consejos que necesitas para emprender, que ella le empieza a hacer el ojito así. O sea, porque no es que emprender sea imposible, y de hecho, yo soy la primera persona que cree que es muy importante simplificar las cosas difíciles, pasarlas a un lenguaje llano y que puedas ir aprendiendo. O sea, el libro de inversiones, este doradito, justo salió... Así lo hiciste tú. Tú eres el más grande ejemplo de eso. Justamente este libro salió porque yo encontraba un poco lo que me estás diciendo ahorita, Roberto. Yo veía que solo había dos tipos de libros. Estaba el libro súper técnico, sesudo, el que estudiaban como los que iban para economía y eso sobre inversiones, dificilísimo. O estaba el libro de hágase rico en 10 minutos.
Y no había nada, o sea, no había mucho en medio que te explicara cómo funcionan las inversiones, cómo haces una estrategia y por qué es diferente invertir en negocios que invertir en bienes raíces o que invertir en la bolsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente yo creo que el hecho de tener sobreinformación, ¿sabes? Es bueno que haya más información de los temas, pero entonces en esos casos tú tienes que tener súper claro que vas a necesitar curar ese contenido, vas a necesitar investigar hasta las mismas fuentes. Ah, esta tal Sofía Macías, ¿quién es? ¿Por qué está Sí. escribiendo un libro? ¿Por qué se ha vendido tanto? O sea, ¿dónde ha estado? ¿No? O sea, yo he estado en foros de la OCDE, he sido embajadora de la Global Money Week, o sea, estuve en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, como que he tenido una carrera en la que he trabajado este tipo de cosas. Entonces, a mí lo que más me ha funcionado es la gente que yo admiro mucho en un campo, le pido referencias. Entonces, ya sé que como ellos ya aprendieron de alguna forma, o que ya avanzaron en ese tema, o que son buenos o buenas en eso, pues quizás van a saber lo mejor de un cierto tema. Entonces, es como de alguna forma cortar el camino y dentro de toda esta bruma que es la información, realmente investigar. Y bueno, ahora sí que no voy a negar la cruz de mi parroquia, Roberto. Yo creo que algo súper importante es siempre ir a las fuentes. O sea, ahorita con todo el tema de la pandemia, bueno, cuántos memes, cuántas noticias falsas en Sí, WhatsApp. O sea, sí, a mí sí, me sí. llegaron que casi el coronavirus se curaba con agua de coco, ¿no? Casi. Sí. Y No, y además, salieron muchos gurús de finanzas y muchos gurús de negocios y yo te soy honesto, a mí sí me incomoda un poco porque a mí me ha costado mucho y me sigue costando mucho lo poco que tengo y de repente tú te das cuenta cómo a los jóvenes les venden falsas ideas y te molesta. O sea, a mí me incomoda, me molesta porque siento que, una, estamos creando unos junkies o unos adictos de la motivación cuando antes había generaciones que no necesitaban motivación más que las puras ganas de salir adelante para hacer que las cosas sucedieran. o Y dos, también a que veces el estamos, hambre, ¿no? Porque a veces dicen que la necesidad es, ¿no? O sea, es es como, la la necesidad es la carga madre se de todos para el los burro, decía ingenios. mi abuelo. Exacto, yo pienso igual. Y de repente salen gurús por todos lados que tienen miles de empresas y millones y dicen, y tú dices, no, o sea, de mi parte no se me hace chido que de repente haya esta sobre oferta de comunicación y estemos, porque no, emprender no es para todos y ahorrar tampoco es para todos. O ahorrar sí Siendo, debería de ser, si no nos vamos a ir a la quiebra, Roberto. no, ojo, sí debería ser, pero Ah, tampoco no todo el mundo tiene la personalidad o la cultura, tal cual. Y ahí de repente dicen chango viejo no aprende maromas nuevas, por así decirlo, decían en mi rancho. Por eso yo decía, lo que está haciendo Sofía en el tema infantil es un tema fundamental, porque desde niños formamos la mentalidad correcta, pero a estas etapas de los jóvenes, y creo que ahorita me lo acabas de decir muy bien, un ejemplo, ¿qué referencias tú le darías a los jóvenes de 3 libros que deben leer? nada más 3, te viste bien codo, ¿eh? No, no es cierto. A ver, a mí, no sé si este te guste, pero a mí me encantó El mito del emprendedor de Michael Gerber, que ¿Ok? es un libro que básicamente lo que te explica, que creo que es ahí donde mucha gente se topa con pared a la hora de emprender, que dice, a ver, normalmente el emprendedor, sobre todo el emprendedor que viene del godinato, ¿no? O sea, que viene de una chamba, pues lo que Sí. quiere, o sea, no alguien que empezó siempre teniendo negocios o siempre en familia de negocios, sino alguien que viene de un trabajo, dice, sí, ahora voy a ser mi propio jefe y me va a encantar lo que hago y nadie me va a estar mandando y voy a ser libre. Sí, ahora en vez de tener un trabajo vas a tener 4, sobre todo cuando empiezas, ¿no? O sea, y lo que te explica mucho es, a ver, en un negocio hay 3 niveles. El primer nivel es el nivel operativo del que muchos ex empleados que me encanta es hacer pasteles. Entonces, me imagino que si pongo mi pastelería, todo el día voy a estar horneando y cantando y siendo muy feliz, ¿no? Pero después te das cuenta que también cuando empiezas a contratar hay que manejar a la gente y hay que tener controles, que es el siguiente nivel, que es pues, la gerencia o la administración. Y esa cachucha a la mayoría no les gusta. Pero además, si realmente quieres que el negocio crezca, hay un tercer nivel
que es el nivel del emprendedor, que es quien crea la visión, quien crea el rumbo del negocio, quien va generando también las nuevas ideas. Entonces, muchas veces el mito del emprendedor, o sea, se llama así el libro porque creemos que emprender es ser operativo y solo dedicarte a lo que te gusta del negocio, cuando un negocio que se construye otras cosas. Ese es un librazo. Yo te voy a decir, fíjate, yo te voy a ser honesto. En mi caso, llegué al tercer nivel hasta que logré hacer equipo con mi financiero que se llama Guillermo Flores, que es mi conciencia. O sea, literal. Saludos a Guillermo para que no se quiebran las empresas. No, en serio, o sea, y ese es mi consejo a quien yo conozco porque yo no tengo una mentalidad financiera. Entonces, yo soy emprendedor, pero soy de esos emprendedores que apuestan, que le gusta apostar, que le gusta crear, que tiene visión. Sí, me gusta donde nadie ve nada, yo veo algo y ¡pum! Ahí. Y Memo es mi conciencia de que no, Robert, y mira, y la rentabilidad, y el costo, y el ROI, y si de repente a mí me ha ayudado mucho tener esa conciencia financiera que no está en mí. O sea, te lo juro, Sofía, que y ese creo que es un tema súper importante, Roberto. Qué bueno que lo acabas de decir, porque en la parte de emprender, mucha gente como que cree que emprender es hacer algo por su cuenta. Pero yo siento que la diferencia entre un autoempleado y un hombre o mujer de negocios es que contrata o que se asocia o que algo, porque no importa, aunque tú te sientas el más inteligente o la más inteligente de la empresa, o sea, tu día tiene 24 horas y además quiero pensar que vas a dormir porque si no está cañón. Entonces, si nunca vas a ser el mejor o la mejor en todo, yo no sé por qué la gente de pronto cree que los negocios no se tienen que aprender. O sea, ¿cómo? Fuiste a la primaria, a la secundaria, a la prepa y te aventaste 4 años de carrera, pero crees que los negocios no tienes que estudiarle o que no necesitan habilidades específicas. No. Entonces, yo la verdad es que sí, o sea, si tú me preguntas qué cosa diferente hiciste a la mayoría de los que empezaron en la misma generación que tú o que estaban más o menos al mismo tiempo que tú hablando de finanzas personales, porque ahorita creo que ya ha cambiado un poco el modelo, yo contraté. Esa fue como mi única diferencia. Entonces, como tú dices, para un negocio vas a necesitar habilidades de varias personas. Y si tu foco es el tema de la contratación, hay un libro que no sé si es tan fácil de conseguir o no, porque yo al final lo que tomé fue el curso de eso, que se llama Top Grading, que es para aprender a contratar. O sea, paso 1, aprende a contratar un poquito. Ya cuando tengas más lana, paso 2, te súper recomiendo que busques quién te puede ayudar a reclutar. Mi equipo cambió del cielo a la tierra cuando conocí a una reclutadora que me empezó a ayudar con eso. Fíjate que acá en el caso mío, en la empresa, la gente pasa por varios filtros y al final llegan conmigo, pero mi entrevista no es nada técnica. Memo y Luis Felipe, que son parte del equipo, tienen una entrevista mucho más técnica y para ver si las personas tienen los skills necesarios para la posición que buscamos. Pero mi entrevista es muy cultural, o sea, muy de persona. Y está bien cabrón porque de repente nos sentamos a la entrevista a platicar ya cuando vamos a tomar lecciones y yo les doy mi óptica que es totalmente ajena a un tema técnico y les doy más en la óptica de persona y la verdad que nos ha funcionado porque las veces que nos hemos ido con un perfil técnico, o sea que simplemente vemos los skills para el tema técnico 100%, nos hemos dado cuenta que hemos encontrado perfiles muy buenos que no encajan en la cultura de la empresa o en el ámbito en el que estamos desenvolviéndonos y terminas quemando esa posición o esa persona y a pesar de que es muy buena. Entonces, contratar creo que hay dos cosas que la gente a veces subestima a la hora de contratar y es la primera, el plan de vida de las personas. Si su plan de vida no está alineado con lo que tú le quieres ofrecer, estás frito. Y la segunda es, como tú dices, como este match, esta forma de encajar de sus valores y tus valores, lo que también se llama cultura, porque como tú dices, al final puedes tener una persona, o sea, yo me acuerdo mucho que uno de mis primeros errores de contratación, o sea, fue un error y no, porque fue muy bueno que estuviera ahí en la empresa, pero es una chica que había trabajado, sabía de marketing digital, y yo estaba buscando a alguien de marketing digital, había trabajado en Conducef, entonces sabía un poco de finanzas personales, era buenísima vendiéndote hasta los calcetines que traías puesto, y además linda. Y en la entrevista, yo platicando con ella, yo haciendo mis preguntas así de top grading, bien ñoña de mi libro, así, copié las preguntas, y yo diciéndole, oye, Ile, pero, o sea, ¿cuál es tu plan en 5 años? Y no sé, ella me decía, pues a mí me gustaría tener un negocio. Yo bloqueaba lo del negocio
y escuchaba solo lo que quería escuchar. Y luego decía, oye, y pues en tus últimos trabajos, o sea, ¿por qué si dices que te gustaría ayudar a tu esposo en su negocio, por qué no estás con él? No, pues es que ahorita no del negocio, pero sí me encantaría. Y tengo un negocio de baberos, total que ella me estaba diciendo clarito en la entrevista que su plan de vida era emprender. Pero yo decía, no, 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 yo mi Coco Wash, le va a gustar Pequeño Cerdo Capitalista. Le va a encantar porque aparte aquí también va a aprender más de negocios. Y claro que aprendió de negocios, se fue a poner su pastelería. Entonces, obviamente, digamos que, aunque ella fuera maravillosa, y es maravillosa, y de hecho es la pastelera oficial de Pequeño Cerdo Capitalista, nos hizo el pastel del 10º aniversario. Le digo que, no sé si ustedes, no sé si tú eres fan del Padrino, pero yo soy un poco fan del Padrino porque mi esposo es un loco del Padrino, vemos las 3 películas todos los años. ¿Ya viste la 3? Sí, las 3 las vemos como... No, pero la tercera reeditada. Ah, no, no hemos visto esa versión de Coppola porque dice Juan Buenísima. que siente que le va a romper su corazón, pero la veremos. Bueno, no. La luna de miel fue en Sicilia y bueno, o sea, ¿Ah, sí? así de locos. Bueno, Dile que vea le esta digo nueva que edición ella de es como- Coppola, está buenísima. La voy a ver, me la voy a llevar de tarea. Es que tengo miedo que me Sí. desilusione, pero la voy a ver. No, no, Y no, le no, digo yo a soy Ile que mega ella es fan, como leí el eso. libro, vi las películas, he leído todos los libros de Mario Puzo, o sea, vale la pena ver. Está bien, te voy a tomar el consejo. Y justo Enzo, el pastelero, pues yo le digo a Ile que ella es nuestra Enzo, porque es nuestra pastelera oficial. Pero claramente no era alguien adecuada para mi empresa. Entonces, eso sería como, creo que contratar es súper importante. Entonces, Top Grading sería un buen libro. Obviamente, si después ya puedes tener como más un proceso hecho por alguien o incluso que hasta el reclutamiento lo haga otra persona, o sea, externo o interno, eso es buenísimo porque pues, es otra habilidad. Eso es una habilidad diferente a la de crear el producto, a la de vender o a la de la cobranza. O sea, todo eso es súper importante, siento yo. Y hay otros dos libros. ¿Y el tercero? Bueno, te va a ser un combo ganador porque van a ser dos. Uno es Vale. Build to Sell de John Warrillow, que ese está muy Ok. padre si tú estás emprendiendo y te estás jalando los cabellos con todo lo que tienes que hacer. Que es un libro, es una novela sobre un emprendedor que tiene una agencia de publicidad y está vuelto loco y además metió a trabajar de becario al hijo del jefe, al hijo de un cliente para quedar bien, pero es un súper bagazo. Y además, o sea, como que un cliente le pide fuegos artificiales y el otro un logo y el otro no sé qué, el otro está vuelto loco, ¿no? Entonces va con un amigo suyo que ha vendido varios negocios y el amigo le explica que su problema es que tiene un servicio, no un producto. Que si él convirtiera su servicio a una forma de producto, eventualmente podría hacer procesos y a la hora de tener procesos puede escalar y puede llegar a vender el negocio porque el negocio puede trabajar sin él. Entonces, ese libro está súper bueno, la verdad, porque te sientes identificado si tú estás emprendiendo, pero además entiendes muy bien la importancia de los procesos. Y el último que les quería recomendar, que es uno de los nuevos que acabo de leer, se llama Who Not How. Es un libro que escribió Dan Sullivan, que él tiene una empresa padrísima que se llama Strategic Coach, que él se dedica como a ayudar a los emprendedores a encontrar cuál es su verdadera habilidad, la que realmente es como su talento, ¿no? Porque creemos que sabemos saber un buen de cosas, pero a veces cuando estás como perdiendo tus energías en cosas que no son tu fuerte, pues tu negocio no crece y tú tampoco eres feliz como empresario, ¿no? Entonces, este lo escribió realmente Ben Hardy, que tiene otros libros padrísimos, que es un psicólogo, pero es un ejemplo de cómo él cree en esta frase. O sea, los emprendedores nos atoramos porque siempre nos preguntamos cómo hacer algo en lugar de preguntarnos quién nos podría ayudar a avanzar en ese problema que tenemos o quién nos podría ayudar a alcanzar esa meta. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad del how a who, o sea, del cómo al quién, entonces esto realmente te puede hacer avanzar mucho más rápido. Entonces, yo creo que sí, para mí, por ejemplo, alguien que me ayudó mucho a encontrar cuáles eran buenas fuentes de negocios fue Daniel Marcos. Él tiene una plataforma que se llama Gazelle's Growth Institute y era una idea brillante. No sé cómo va la idea ahorita, pero en su momento era brillante porque él tomó los bestsellers de negocios de Estados Unidos de los mejores autores y lo que hacían es, los autores iban y daban una conferencia y te platicaban los básicos o los principios de su libro. Entonces ahí descubrí gente espectacular para el tema de manejo de equipos, para temas de administración, para temas de estrategia, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso les digo que a veces necesitan encontrar quién es su fuente de información adecuada para cada uno de los temas. Claro.
Oye, Sofía, fíjate, voy a irme a otra parte, ¿no? El 2020 fue un año muy complicado en todos los sentidos, ¿no? Tema salud, tema economía, muy complicado. Yo estoy empezando a sentir la recesión económica hasta ahorita, porque en 2020 hubo un efecto COVID, pero había cierto movimiento. Ahorita ya estoy sintiendo cómo hay una recesión económica y cómo ya los proveedores, el flujo ya no se está dando en ningún eslabón de la cadena. ¿Tú cuál crees que sea el mayor reto que vamos a enfrentar este 2021 en tema de economía o de finanzas? ¿Y qué consejo nos darías? Yo creo que, como dices, todos los efectos son medio retardados y para muchos pues, el problema es que en vez de reaccionar y adaptarse y buscar como esta parte de la digitalización, estaban como con la esperanza de se va a acabar antes la pandemia y cuando ya Claro, venga la vacuna va a ser mejor y cuando tal. Entonces, creo que al final es un reto mucho de adaptación. Hay muchos negocios que, pues, por ejemplo, no tenían forma de comunicarse con sus clientes, ¿no? Entonces, efectivamente hay una parte en la que la gente tiene más dinero, pero creo que algo que tenemos que entender de las crisis es que las crisis siempre son desiguales, o sea, no le pegan a todo el mundo de la misma claro, manera. En claro. una crisis es, me estaba diciendo una amiga que está en la parte inmobiliaria que decía, chin, cuando empezó todo esto del COVID, yo pensé que pues mi negocio inmobiliario se iba a completamente estacionar, pero hay mucho movimiento porque efectivamente, claro que hay mucha oferta, hay mucha gente vendiendo sus bienes raíces porque pues, no tiene flujo y no tiene dinero ahorita en efectivo y necesita sacar ese dinero, pero hay muchísima gente que no lo había considerado, o sea, que no había considerado esta parte y que tenía un guardado o le fue bien porque sus negocios sí eran digitales y les fue bien con eso, o eran de salud No, y eso fíjate, se explotó, o eran de limpieza. Un amigo mío que tiene una fábrica de limpieza, el año pasado fue su mejor año, ¿no? te voy a Pero contar mi caso, fíjate, para que veas cómo somos parte de un ecosistema y no lo vemos. Eso lo aprendí este año. Yo pensé que cuando empezó la pandemia, pues iba a haber restricción de eventos. Y dices, bueno, pues sí nos afecta por el tema del consumo. ¿Sabes cómo me vino a pegar a mí? Y no me lo esperaba por ningún lado. De repente el costo del alcohol se triplicó porque claro, los productores de alcohol empezaron mejor a vendérselo más caro a la gente de farmacéuticos o a la gente que estaba haciendo desinfectantes o sanitizantes en lugar de vendérnoslo a nosotros. Entonces de repente a mí mis costos se me elevó el triple por el hecho de que el alcohol se lo estaban vendiendo a la gente que estaba haciendo gel antibacterial. Y eso era algo como que, ¿qué? O sea, te lo juro que jamás me hubiera imaginado antes de comenzar la pandemia que yo iba a tener un costo de incremento en mis materias primas por el tema de la pandemia, ¿no? Y fue un gran aprendizaje este año. ¿y cómo han ido resolviendo esa parte? Eficiencias, hemos buscado muchas eficiencias porque nos impactó en el alcohol, nos impactó en el aluminio, impactó en el azúcar, luego también nos impactó el tema de cierres, o sea, cierres por fines de semana, tiendas de conveniencia, y luego ley secas, y luego temas también de regulaciones de horarios. Entonces hemos encontrado muchos temas de eficiencias en los costos, hemos tenido que ser más inteligentes en dónde colocamos nuestros productos, hemos tenido que encontrar unas rutas logísticas que realmente sean más eficientes para que el gasto no impacte tanto. Eh, pero ahorita lo más interesante es que ya estamos viendo que el consumidor ya le está pegando en el bolsillo. O sea, cada vez las O sea, opciones más... también aunque yo creo que el consumidor ya le estaba pegando antes, también hay ciertos factores como que las prórrogas de créditos, si tenían 6 meses, pues alguien que la tomó en junio se la acabó en enero, ¿no? Entonces ahí empezó. Y Sí, además, yo creo que también algo que está pasando en muchos negocios es que toda la parte de la cuesta de enero se fue más adelante porque al final las personas sí traían ya deudas y traían gastos, entonces ahorita se está restringiendo. Entonces, creo que lo que sí es un tema es, por supuesto que muchas empresas siguen cerrando y van a seguir y la recuperación va a ser sí. súper lenta y más en los países donde no está habiendo vacunas, pero creo que al final también es entender, o sea, así como tú encontraste eficiencias, es encontrar cómo puedes transformar lo que haces y también encontrar cuáles son esos nichos que funcionan para tu negocio, o sea, porque Sí. el e-commerce creció como una bestia,
Sí. Incluso supongo que hasta el consumo de alcohol, o sea, quizás los costos están más altos, pero el consumo también debe de estar, porque sobre todo al principio de la pandemia todos andábamos de borrachos. No, mira, te lo cuento así tal cual. Nosotros, el momento de consumo cambió para nosotros. Nosotros teníamos una bebida para precopeo, para fiesta, que era For Loco, pero ahorita no había fiestas, entonces el momento de consumo se estaba dando en casa, en reuniones muy pequeñas de 2, 3 personas, muy chill, y por eso surgió la categoría de los seltzers en México. La categoría de los seltzers, que es una bebida en base a agua carbonatada con muy bajo alcohol y cero azúcar, en Estados Unidos estaba teniendo un boom, pero en México no se veía que fuera a entrar. De repente todas las empresas empezamos a movernos para allá, pero rapidísimo. Si nosotros nos tardamos 6 meses en desarrollar una innovación, lo hicimos en 2 para poder sobrevivir. Pero así como lo hicimos nosotros, lo hicieron todas las cerveceras, todas las licoreras, y de repente, ahorita tú lo puedes ver, hay una sobreoferta de seltzers en autoservicio y conveniencia, porque el ciudadano o la persona que estaba en su casa, que no está saliendo y que está tratando de comer un poco más sano y que está cuidando su salud porque son más sedentarios, entonces decía, oye, no quiero bebidas con tantas calorías, quiero unas bebidas con bajas calorías, que aparte la pueda disfrutar en mi casa, que me pueda tomar una dos y que esté todavía chill el tema. Entonces, fue muy interesante cómo esta pandemia, bueno, por lo menos en mi sector económico, que es donde yo me muevo, hizo que reaccionaran todos así, ¿no? Estábamos en un mood de sobrevivir tal cual, y ahorita sí nos ha afectado a unas marcas, pero logramos ampliar nuestro portafolio y nos hizo decir, oye, el tema de e-commerce, Amazon, Rappi, o sea, para nosotros fue un apalancamiento interesante que antes no lo veíamos. Sí, sí fue un aprendizaje y abrir los ojos y decir, oye, esto cambió, el nombre del juego cambió, entonces tenemos que realmente estar abiertos a nuevas opciones de comercialización, ¿no? Entonces, Y también la creo que a pandemia... veces lo que no tomamos en cuenta es que la economía es cíclica. Entonces, esta es una crisis, pero viene la recuperación y viene otra crisis. Entonces, yo lo que veo mucho, por ejemplo, en el sector de finanzas personales, es que cuando viene la crisis todo el mundo se preocupa por su dinero y todo el mundo Sí. empieza a pensar en ahorrar y todo el mundo quiere alternativas para ese momento que es una grave crisis. Pero nada más empiezan a despegar tantito las cosas y, ¿no? O sea, de hecho, mi esposo dice que él cree que el 2022 va a ser como una vuelta a los locos 20, ¿no? A esta época de posguerra, donde la gente como había sufrido... ¿Tú crees? Sí, que se van a volver locos de, quiero salir, quiero viajar, o sea... Justo hoy preguntaba en Twitter, ¿qué es lo que quieres hacer en cuanto acabe la pandemia? Viajar, salir, fiestear, beber, todo, ¿no? Entonces, creo que al final este tipo de cosas sí nos tienen que enseñar que en las épocas de bonanza tenemos que prepararnos porque va a venir siempre una época pues más oscura o más complicada o más todo y aprender a movernos en el tema de nichos, ¿no? O sea, porque al final algo que nunca baja en las crisis es el consumo, por ejemplo, de las marcas de lujo, ¿no? O sea, quizás la clase media y por supuesto los sectores con menores ingresos, pues claro que les superpega y que se vuelven mucho más cautelosos en el consumo y que digamos que los lujitos de la clase media son los que más sufren en estos periodos, pero es mentira que absolutamente a todo el mundo le pegue igual o que no haya sectores que se estén moviendo, ¿no? Y ahí es donde hay que también tener esa parte de perspectiva. O sea, todo el año pasado, por ejemplo, si lo vemos hasta desde el punto de vista de inversiones, bueno, o sea, crecimientos súper grandes, o sea, obviamente se despeñó la bolsa de Estados Unidos y la bolsa mexicana, pero tuvieron recuperaciones. Ahorita la bolsa mexicana está escalando de nuevo, pero se recuperó respecto a cómo se había caído. Bitcoin, estamos viendo máximos históricos, a ver en marzo si no viene una buena escalabrada, ¿no? Entonces, creo que al final sí, o sea, como que siempre la crisis la vemos desde la posición o la que estamos o la que nos han enseñado. Como decías, es parte de los aprendizajes. O sea, creo que las generaciones anteriores en México también les pegó durísimo todos estos temas y por eso pues también como que creen que no se puede salir de una crisis, ¿no? Pero claro que aprender... Oye, Sofía, es importante. ¿y cuáles van a ser los retos de Sofía para el 2021? Vienen muchísimas cosas porque se cumplen los 10 años del libro. Entonces, por ahí a finales de mayo, a principios de junio, ya sale la edición de los 10 años que, bueno, costó un poco de sangre, pero estuvo buena.
estuvo padre como regresar y ver qué cosas había que actualizar. Y pues bueno, este año estamos creciendo muchísimo el curso de retos financieros del pequeño cerdo capitalista y estoy justo empezando a escribir. Todavía no puedo adelantar mucho porque hasta en mi cabeza está teniendo forma un nuevo libro, pero sí, la verdad es que creo que este año para mí ha sido súper interesante en cuanto a los aprendizajes con mis alumnos y cosas que queremos seguir compartiendo. Entonces, pues ya te seguiremos platicando de los festejos del 10º aniversario. Va. Oye, Sofía, antes de que terminemos el live, porque ya llevamos 1 hora y se me pasó volando, 3 personas que tú sigues en redes sociales que crees que aportan valor y que la gente tiene que seguir. Sigan a Roberto Lee, muy importante. Gracias. O sea, la verdad es que hay como muchos temas distintos que me gustan seguir. Entonces, por ejemplo, para temas como más de encontrar qué te gusta o tu pasión, me encanta Mari Carmen Obregón, que su cuenta es Efecto Wow, que creo que la verdad está súper padre. Para temas como más de marketing, me encanta Seth Godin, que o sea, él tiene un libro padrísimo que se llama La Vaca Púrpura, que de verdad que es una súper, súper joya. Y también lo que hago de pronto es seguir algunas cuentas de medios. Me gusta mucho la Harvard Business Review porque trae como cosas justo de recursos humanos y este tipo de cosas. También me gusta mucho seguir cosas como de marketing digital. Me encanta, por ejemplo, su cuenta en Instagram está más o menos, pero su podcast es muy bueno. El podcast de Amy Porterfield sobre marketing digital, que está súper, súper padre. Pero bueno, ahí también sigan a la cuenta del Pequeño Cerdo Capitalista, la mía personal, claro poco menos, pero la del Pequeño Cerdo Capitalista, religiosamente todos los días publicamos algo útil para tus finanzas. No, qué bueno, anda. Sofía, la verdad que súper padre platicar contigo, me llevo varios insights importantes. La verdad que estuvo chido, espero que lo podamos repetir y espero que celebremos el 10º aniversario de Pequeño Cerdo Capitalista. Claro que sí. Por ahí me acuerdo que la primera vez que me platicamos, lo que pasa es que soy un desastre con los DMs en Instagram, se los puede decir Roberto. Me habías platicado que estabas escribiendo un libro, ¿cómo va eso? Quiero escribir mi libro, ya tengo el borrador, pero no sé por dónde darle, entonces a lo mejor puedo recibir algún tip algún día tuyo de por dónde comenzar. Bueno, o sea, yo tengo un video en YouTube que te lo voy a mandar de cómo escribir un libro y no morir en el intento. Por favor. Pero creo que el mejor tip es, o sea, siempre traza, o sea, esto lo vi en un libro de presentaciones que se llama 100 cosas que todo speaker tiene que saber sobre la audiencia, pero lo he usado toda mi vida. Y es como, bueno, no toda mi vida, sino desde que lo vi, ¿verdad? Como que Tinder lo usara, ¿verdad? Pero, que siempre tienes que pensar cuando estás haciendo un libro, una conferencia, algo, un contenido, o sea, piensa en qué punto está tu lector o la persona que va a recibir esa información, que es el punto A, y cuál es el punto B al que lo puedes llevar. Y creo que al final, cuando tú entiendes eso como un caminito o como un cambio en su percepción o en sus conocimientos, eso te ayuda muy bien a estructurar el tema de los libros. Y pues ya de ahí nada más es hacer un índice. Creo que al final, si es un libro sobre emprendimiento o sobre tu propia historia de emprendimiento, pues eso es lo que... Tener claros como qué es lo que le sirve a los demás de lo que tú viviste, eso es lo que te va a dar el libro. Va, ya me dejas con tarea. Sí, y todos los días hay que tener hay que tener el momento para sentarse a escribir, porque Hemingway decía que los libros se escriben con las pompis, ¿no? Que es el tema de sentarse y, bueno, no sea pompis, no, pues, ridículo, pero... Está cabrón, mi vieja se está riendo aquí porque no fuimos muy agraciados. Sofía. O sea, que hay que sentarse. Que estás muy bien, Roberto, un gustazo. Te agradezco mucho, gracias por estar acá y un gusto haber platicado contigo. Igualmente. Bye. Raza, estuvo bien chingona la plática con Sofía. Creo que nos dio 3 opciones de libros, 3 personas que seguir. Consejos muy interesantes. Por favor, síganla. Creo que vale la pena todo lo que está haciendo. Y lo que dije es neta. El valor que ella está aportando a las finanzas personales de la sociedad mexicana es muy grande. Ustedes pueden ir a cualquier Soriana, a cualquier punto de venta de libros y van a encontrar a Pequeño Cerdo Capitalista. Esfuerzos
de mujeres o de hombres, como lo hace Sofía, son las cosas que tenemos que presumir como mexicanos y tenemos que resaltar y tenemos que hacer que más gente la vea. Entonces, para mí fue un gran honor poder platicar con ella, tener por lo menos una hora de su atención para poder preguntarle o recibir algún consejo, creo que es algo muy valioso. Entonces, raza, muchas gracias y por favor, sigan aportando valor y acuérdense que lo que no sirve se pudre. Bye. Ah.